Las joyas negras son los artefactos más importantes jamás creados en el mundo de Asiria. Fabricadas por Nismi el-Ashtimi de Nimnoania en el siglo VI, serían esenciales para la supervivencia del Perensil, la réplica de Asiria. Nismi proviene de un linaje de sabios que comenzó siglos atrás y, siguiendo las enseñanzas de sus antepasados, se dedicó a estudiar la réplica. Llegó a la conclusión de que si ésta fuera corrompida, el mundo caería en la ruina del mismo modo que ocurrió con el mundo de las energías. Así, extrajo esencia de la réplica y la guardó en 2 joyas negras. Una la portaba ella, mientras que la otra se la dio a su amado Ártonas de Dosmigania. Si la réplica fuera corrompida, con estas joyas podrían restaurarla a su estado de esplendor. Las joyas eran negras cuando estaban lejos del árbol, pero brillaban con luz propia estando cerca de él. Pero Mosiras el Mortífero no tardó en saber de la existencia de estas joyas. Asedió Dosmigania y, aunque no conquistó esta ciudad, sí logró capturar a Ártonas y arrebatarle su joya, mientras que Nismi huyó a Nimnoania. Allí, en la fortaleza de Mosania, el lugarteniente torturó a Ártonas para que le revelara dónde se encontraba la otra joya. Pasaron años, y cuando Nismi abandonó toda esperanza de volver a ver a Ártonas, pensando que su muerte había sido culpa suya, dejó su joya a su hermano Arames y se suicidó. Tras esto, Ártonas fue liberado tan solo para continuar sufriendo. Las sombras informaron al Mortífero de quién era el portador de la joya negra que ansiaba, pero Nimnoania era una ciudad demasiado poderosa para asediarla. Así, Mosiras atacó Dosmigania de nuevo, y el conflicto fue tan grande que se lo llamó Balia Dosmigania, la gran batalla de Dosmigania. Allí, Arames, con su insensatez, acudió con los refuerzos de Nimnoania portando la joya, y Ártonas lo obligó a huir, pues había hecho justo lo que el lugarteniente esperaba. Así, el plan del Mortífero fracasó, pero le costó la vida a Ártonas, pues este tuvo que contenerlo mientras Arames huía de la ciudad. Allí en Nimnoania, Arames se enamoró de Esteriel y juntos tuvieron una hija, Anilmathiel. Cuando el asedio de Nimnoania era inminente, Arames le dio su joya a Esteriel, la cual fue a refugiarse en las cavernas próximas a la ciudad. Esteriel dio luz a Anilmathiel allí y murió en el parto, por lo que su joya pasó a su hija. Arames se entregó a Mosiras en la Balia Nimnoania, la gran batalla de Nimnoania, y así encontró su muerte. El lugarteniente no tuvo más remedio que retirarse viendo de nuevo fracasar su misión. Mucho vivió Anilmathiel en Altaria junto a Gércenas de Dosglania en aquellos días, y Mosiras ansiaba cada vez más hacerse con la joya negra que necesitaba para cumplir su tarea. Gércenas acabó muerto en el paso sin corazón, junto a su ejército, tratando de asediar la terrible fortaleza. Y cuando Anilmathiel fue en su búsqueda, fue capturada por un traidor y encerrada en Mosania. El lugarteniente le arrebató su joya y se dirigió a Perenia, junto a su prisionera, para que fuera la primera en ver la desgracia del mundo. Cuando el lugarteniente estaba en mitad del proceso de corromper la réplica con la ayuda de los sin nombre, Anilmathiel logró deshacerse de sus ataduras y apuñaló a Mosiras por la espalda con su daga. Él cayó dolorido y el acto de la corrupción se interrumpió. Anilmathiel agarró las joyas negras y las lanzó con todas sus fuerzas lejos de la réplica. Las leyendas dicen que Nisri el Aelma obró de tal forma que hizo que las joyas negras alcanzaran el mar Perenaida y se perdieran para siempre. Anilmathiel fue abandonada en Perenia con un destino cruel aún por llegar, y mientras tanto, el lugarteniente intentó encontrar las joyas negras perdidas sin éxito.
Quizá podría haber corrompido la réplica ahora que las joyas estaban perdidas, pero dicen las historias que si esto se hubiera llevado a cabo, Nisir el Aelma hubiera obrado para que los Aelmé las hubieran encontrado para salvar la réplica. Incluso habiendo pasado la primera era, las joyas negras jamás fueron encontradas. Los sabios dicen que volvieron a unirse a la tierra, porque la réplica, con el paso del tiempo, brilló con más intensidad que nunca y su esplendor perduró en el tiempo, dando esperanza a los Aelmé de que su mundo no sería corrompido.